tengo que recibir a Ariel Bercelli, porque nos quedó un poquito de Ariel del domingo pasado. Ariel, ¿sí lo tenés o no tenemos nada hoy? Pero a mí me queda una duda. Para hacer el curso de Faba, ¿dónde hay que inscribirse? Filosofaba. ¿Para ahí lo Sí. tenés en Ahí está, pantalla? Ahí, mirá, léelo, mirá. léelo para la gente de las radios, por favor. Para Julián.fava es en Instagram. Sí. Y en, ¿Me podés anotar en Instagram directamente? Sí, tranquilo. Bueno, Me escribís. Julián.fava con B corta. Exacto. Y si no, me escribís a filosofaba@gmail.com. Filosofaba@gmail.com. con B corta. Come corta. Con B corta. ¿Cuántas horas dura el curso? 2 horitas. 2 horitas, Muy 4 poco, sábados. No, 2 horitas cada encuentro. Ah, Son 4 encuentros de 2 Te horitas. deja pensar. Te deja pensar. a Fava hay que escucharlo Desde luego. por lo menos 10 horas. Desde No, luego. pará. Pará. Sí, son 10 bueno, va horas, 8. un poco 10 Va horas. 8. Bueno, déjame recibir a Ariel Bercelli, que con toda amabilidad me dio unos minutos más, porque el domingo pasado fue furor todo, hicimos un par de cortes, fueron a las redes. A mí me encanta que se copen con estos personajes, porque además de su conocimiento, que es doctor y que sigue esto hace tantos años, tiene una perspectiva, una mirada. Entonces vamos a hablar de cómo votamos y de la... ¿Estás por ahí, Ariel? ¿Estás acá? Sí, acá estás. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo anda todo? ¿La familia bien? ¿Están preparando el tema del Morphy? ¿Qué Acá, onda? Contame el clima familiar primero. el clima familiar, fantástico. De domingo a la mañana, acá por suerte hay sol. Ujú. Tenemos gas en Mar del Plata. Mirá. Y Cosa que bueno, estaba en bastante duda, bien. ¿no? Sí, totalmente. Bueno, hay varias cosas que se ponen en duda, ¿no? En relación al gobierno actual, ¿no? Ujú. Cuántas cosas vamos a dejar de tener en lo inmediato, ¿no? Claro. A mí me encantó el inicio del programa, Max. Este domingo vinieron mucho más animados. Me gustaría continuar un par de cosas que se dijeron. Sí. Y bueno, siempre es un enorme placer dialogar con ustedes. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hablemos de soberanía cognitiva, hablemos de cómo votamos. En definitiva, ¿cómo se recupera ese pedazo de la democracia que hemos perdido? ¿Cómo ves vos? ¿Cuáles son los caminos? ¿Qué impactos están teniendo las tecnologías en nuestras vidas que no nos estamos dando cuenta? ¿O cuáles serían algunos caminos? Porque veo que todo siempre el análisis es descriptivo y tiene que ser así para poder hacer un análisis, pero ¿cómo lo estás viviendo vos? Es un temazo, la verdad que un poco continuando lo que decía Faba en relación al tema de representación política, bueno, aprovechando que se sumó también Carlos, al que conocí tratando de armar una escuela de gobierno. Claro, así es. Nos conocimos hace un montón es. de tiempo. Mirá, Y lo intentamos un montón intentamos. de cosas durante años y bueno, algunas cosas salieron bien y otras no tanto, o algunas cosas que salieron bien necesitamos reforzarlas. Si uno se pregunta rápidamente, ¿qué ocurría hace 200 años en relación a no sé, cosas elementales como la salud, la seguridad, la educación? Se encuentra un mundo completamente distinto, ¿no? Si uno dice, bueno, proyectemos 200 años adelante, no tengo idea de lo que va a pasar, ni idea. Pero 200 años atrás lo podemos registrar. Y ni de casualidad había las tecnologías que tenemos hoy. ¿Cuánto cambió la forma de la política en relación a los cambios tecnológicos? Y la verdad es que mucho. Muchísimo. Pero ¿cuánto cambió o se fortaleció la democracia en relación a esos cambios tecnológicos? Nada. Me parece que fuimos perdiendo, ¿no? ¿Qué sube? Bueno, suben los regímenes de control, de vigilancia, de plutocracia. ¿Y qué ocurre? Se decae o se empieza a deteriorar la cuestión democrática. Y entonces acá es importante apuntarle justo al lugar, al espacio. Vos comentabas de la reforma constitucional de La Rioja, mañana empieza la constituyente, la reforma en Santa Fe. Uh-huh. Y entre la cantidad de cosas que están dando vuelta, uno debería preguntarse cuáles serían las reformas políticas y las reformas jurídico-políticas que acompañan los actuales cambios tecnológicos. Esta pregunta no se la hacen los constituyentes, ni tampoco se las hacen las leyes que promueven estas reformas constitucionales. ¿Por qué? Si uno retoma, por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica,
Y lo que se supo en el 2018 que había ocurrido en las elecciones del 2016 en Estados Unidos, con la elección del Trump y en la cuestión del Brexit, ve que hay una enorme manipulación, que hay una colecta de datos extraordinaria de toda la población, que es ese perfil más bien emocional, ese perfil de datos, de preferencias, ¿no? De una especie de registro profundo sobre las personas, las comunidades y poblaciones enteras, va dando posibilidad de cierto nivel de manipulación de la democracia, cierto nivel de manipulación de a quién se vota, ¿no? El voto no te lo cambian en la urna, ni te truchan el conteo en las computadoras. Ya no ni en el voto necesitan. electrónico. Empezó antes. Ya no necesitan, claro. Claro, te lo cambian, el voto te lo manipulan en el pecho del votante o en la cabeza de la gente, hablando de soberanía cognitiva, ¿no? Primero te regalan el manto y después te regalan la lágrima de no sé cuánta, del mar no sé cuánto, y después te la ponen completa. ¿Está? Digo, esta cuestión de lo que se supo del caso de Cambridge Analytica fue mirar un segundo dentro de las entrañas del animal y después se cerró y nunca más se discutió. Déjame que le Pues dé sí, pero contexto para la gente que no conoce el caso de Cambridge Analytics. Déjame que le dé contexto. Es una consultora contratada que termina siendo llevada a tribunales, termina en un caso mediático donde se comprueba la manipulación de datos en algunas elecciones de manipulación democrática. Lo que digo es esto. Queda comprobado, no es una duda, no es que creemos, no es que, bueno, que desde Inglaterra se podía hacer esto, desde Estados Unidos. O sea, quedó comprobado. Pero el dato, no es, si bien no pasó inadvertido para los analistas, para la generalidad fue como, bueno, fue un dato más. Y no era un dato más, y ahí está Berchelli poniendo el cascabel. Dale. Tal cual. De hecho, los datos se habían sacado de Facebook. Claro. Y de hecho, de todas estas aplicaciones y plataformas que nosotros utilizamos a diario. ¿Qué hacía Cambridge Analytica? Tenía tantos datos que podía saber qué mensaje le podía mandar a cada votante para que cambie su voto o no vaya a votar. Este es el tema. Y campaña sucia, desinformación, etcétera, ¿no? Todo el tema se destapa cuando le hacen una cámara oculta a Alexander Nix, que también había estado en la Argentina, que era conocido de Mauricio Macri, y diciendo que tenían prostitutas ucranianas, que tenían campañas de desinformación, bueno, todo un montón de cuestiones que después se terminó mostrando que no había una especie de campaña de los rusos para que gane Trump en los Estados Unidos en la primera elección, sino que en realidad era una fidelización de cómo se hacían las campañas hoy. En ese momento, que era la campaña del 2016, a lo que vemos hoy en día, digamos, este tipo de tecnologías de manipulación, de audiencia, de que la gente piense en determinado sentido, no hicieron más que incrementarse. Lo que pasa es que no se discuten. Es como que todo el mundo empezó a tirar la mugre debajo de la alfombra. Y entonces hoy nos encontramos con un enorme potencial para la manipulación, para la construcción de realidades y un deterioro enorme sobre el democrático. Entonces, acá lo que nosotros deberíamos volver a plantearnos es ¿cómo debería cambiar? ¿Qué tecnologías deberíamos tener para fidelizar, por ejemplo, el concepto clave de la soberanía popular? Pues si no tenés soberanía popular, vos no tenés democracia. Entonces acá uno abre un paquete. Yo me acuerdo que vino Zaffaroni acá a Mar del Plata hace ya unos cuantos años, cuando terminaba el gobierno de Macri, y nosotros insistíamos con que íbamos a volver. Bueno, vamos a volver. Finalmente no fue ni un chasquibún. No volvimos casi prácticamente, y lo que planteaba Zaffaroni es que Argentina necesita una reforma constitucional profunda, para que, digamos, no van a pasar 200 años con la nueva constitución que tengamos, sino que tenemos que acompañar estos tiempos. Ponerle que nos sirva para los próximos 20, 30, 50 años, y sería genial. Finalmente, esa situación no vino. Y cuando hoy en día empezamos a ver que nosotros empezamos a calentar motores para una alternancia y volver al poder, digo, el peronismo, y aparecen voces en relación a decir, mirá, yo lo que quiero hacer es mirar profundamente dónde está la reforma constitucional que nosotros necesitamos. ¿No? Entonces, el primer punto que me gustaría incluso empezar a charlar con ustedes es, si nosotros tenemos elecciones donde hay mucha manipulación de audiencia,
necesitamos votar más o menos. Necesitamos votar más con mayor frecuencia o con menos frecuencia. Y lo otro es, necesitamos que las reformas constitucionales en un sistema de representación política le den mayor poder al voto ciudadano. Esas dos cosas, estos dos puntos, prácticamente no están en ninguna de las reformas constitucionales que están dando vuelta. Si nosotros en algún momento vamos a volver y queremos efectivamente fidelizar esta cuestión de la defensa de los intereses nacionales, más la cuestión de la soberanía popular, en medio de estas discusiones sobre soberanía tecnológica, tenemos que fidelizar muy bien este punto. Una cosa, Ariel, porque lo que vos decís, me llama a una reflexión. Se ha instalado que la gran herramienta de combate de este tipo de cosas es la calle, ¿no? El mano a mano, qué sé yo. El timbreo, si querés. Una recuperación de esa vieja militancia, además de lo movimentista, o sea, de sacar a la gente de la calle, qué sé yo. ¿Qué efecto puede cumplir la calle en el 1 a 1 cuando cuando a través de un sistema vos llegás a millones de personas dándole el mensaje, exactamente el mensaje que necesitan para cambiar su voto o para, como vos decís, no ir a votar? O sea, esto es una evidencia y la gente lo sabe, porque de la misma manera sabe que lo invitan a comprar una cama cuando dicen en la casa en voz alta, che, necesitaríamos cambiar el colchón, empiezan a llegar los mensajes de las nuevas ofertas de colchón, o cuando alguien busca, qué sé yo, un vino en internet, empiezan a llegar los mensajes de vino. ¿No sería importante para nuestra militancia que empecemos a hablar de esas cosas, que empecemos a expresar eso, que empecemos a trabajar en la calle y en las redes sobre ese tipo de cosas? Sí, totalmente, Carlos, extraordinario este punto, porque uno dice, che, me invitan un domingo a la mañana a tirar malas noticias, a reflexionar sobre cosas que en realidad en las que nos va mal. Nosotros, si no atendemos esta cuestión, a veces uno se encuentra con los compañeros y con las compañeras y dice, uy, no, vamos con cosas que levanten un poco, que nos movilicen un poco. No, miremos las cosas importantes. Si uno tuviera que decir, che, es importante movilizarnos en la calle, es súper importante, pero no mueve el amperímetro en el sentido que estas tecnologías son capilares, están todo el día llenándonos la cabeza con estas cosas. Entonces, la respuesta que tengo para darte, Carlos, y bueno, Max y los demás colegas, es nosotros necesitamos dar la batalla también con este tipo de tecnologías. ¿Por qué? Si uno mira, hay dos noticias muy resonantes a nivel mundial sobre este tema. La primera es que los rusos sacaron una media sanción o una ley completa, todavía no pude indagar bien, sobre tecnologías estatales para que la gente pueda participar en cuestiones elementales. Pueda, por ejemplo, sacar una cuenta bancaria, pueda llamar a un número de emergencia, pueda participar en algunas cuestiones, y todo eso se da con tecnología rusa. Es decir, el Estado ruso abre un canal de comunicación con la ciudadanía para sondear este tipo de cuestiones. Si nosotros mediamos toda nuestra forma de ser, participar, hacer un montón de cuestiones, y sobre todo cuestiones importantes, como la cuestión de la seguridad, la salud, la cuestión de la educación y demás, con herramientas extranjeras, vamos a tener un enorme problema. Claro. Fíjate, Carlos, que en Inglaterra, cuando Twitter empezaba a crecer, y era Twitter todavía, ni siquiera, estamos hablando del 2012, yo me acuerdo que hice una columna en Telam, que todavía está por ahí, que denunciaba que Twitter era una plataforma de control social. Los ingleses prohibieron los flash mobs, las movilizaciones espontáneas de la gente, que después se transformó en una cuestión más artística, en el 2012, como una cuestión que podía llegar a traer serios problemas. Claro. La prohibieron allá lejos de hace tiempo. O sea, mirá lo importante que sería articular esta cuestión de movilización en la calle con este tipo de herramientas. Claro. ¿No? Si uno mira, por ejemplo, lo que le pasó a Trump en la toma del Capitolio, bueno, están estas tecnologías. Lo que pasa que, fíjate lo abrupto que fue. La política sigue siendo la política, y la política de mayorías y de la gente en la calle en algún momento es la política, como nosotros la entendemos. Ahora, todo este tipo de tecnologías soportan estos procesos. Si nosotros no tenemos tecnología propia y dependemos, por ejemplo, de las tecnologías norteamericanas o chinas o rusas, y tenemos un problema porque ahí
hay algo de la política que se perdió en el camino. Y el otro tema, que es muy relevante, es un informe sobre la situación del genocidio en Gaza. La relatora de Derechos Humanos sobre la cuestión de Gaza sacó un informe esta semana que inmediatamente le generó sanciones a la persona, ¿no? A Francesca Albanese, una italiana que está siguiendo el tema, le generó sanciones a nivel personal y en donde denuncia que el corrimiento de una ocupación territorial que hace el Estado israelí sobre la cuestión de Cisjordania, sobre la cuestión de Gaza, va acompañado, sobre una cuestión de genocidio, y va acompañado de una continuidad de estas empresas tecnológicas estilo Microsoft, Google, Amazon, Palantir, que también estuvo muy involucrada en la cuestión de la manipulación de audiencias, etc. Es decir, que si nosotros no tenemos nuestras propias tecnologías, como tienen los chinos, como tienen los rusos, en realidad hay algo de la política que se nos va a volver efímero. ¿Cómo hacemos para garantizar la cuestión de la soberanía popular? ¿Cómo hacemos para garantizar la defensa de los intereses nacionales sin estas mediaciones tecnológicas? Es muy difícil. Y ahora, Ariel, la verdad es que vos no creés que estamos realmente muy lejos de concebir una tecnología propia que de alguna medida cercene la libertad. Esto por ahí suena duro, pero es algo que la gente se da cuenta hace mucho tiempo, ¿no? Una democracia que vive ufanándose de sus términos formales, es decir, nosotros cada 4 años, cada 2, votamos a los representantes del pueblo que después terminan yendo con un patito en la cabeza, sabemos que operan entre ellos, sabemos los sobres de quién atajan y los sobres de quién rechazan, sabemos cuáles son los senadores que cobran qué y cuánto de las provincias por una triquiñuela que armaron Menem y Alfonsín en el Pacto de Olivos y el senador por la minoría. Entonces, ¿qué pasa si, teniendo nuestras propias tecnologías, nosotros pudiésemos ser, como pueblo, mucho más plebiscitario, ¿no? Es decir, que por tal tema tengas que votar puntualmente, como si fuera una encuesta o un plebiscito de manera permanente, que nos ahorraría un sinfín y casi que volvería un tanto al divino botón, al Parlamento, por llamarlo de alguna manera, que sabemos que en realidad cuando vemos a tipos como Esper, cuando vemos los DNU mediante o cómo veta las leyes el presidente Milei, es decir, cómo esta democracia en definitiva se caga en lo que es la representación popular y en sus representantes, que son los diputados y los senadores, ¿no? Un poco larga, pero bueno, ¿me entendiste? Quiero saber qué tan cerca estamos de generar esa tecnología. Coincido plenamente en lo que marcás. Estamos, no sé si estamos cerca, pero no estamos lejos. En realidad hay que ver esto. Las tecnologías son importantes. Y en realidad cada vez que uno habla de cuestiones políticas, habla de que para las cuestiones elementales que nosotros queremos laburar, que son la soberanía popular y la defensa de los intereses nacionales, sobran tecnologías. Nosotros no necesitamos la gran tecnología. Nosotros nos perdimos grandes oportunidades con Conectar Igualdad, con la TDA, con ARSAT. No la hicimos bien. Nosotros no podemos volver a pasar por grandes esfuerzos del Estado argentino con buenas ideas sin terminar de cocinar esto. Sí, pero ahí Ariel, déjame que te diga algo. Tampoco hay mala praxis. Porque, digo, ha habido muchos funcionarios que cuando vos ibas y decías hay que apostar a esto, te decían no, eso es viejo, lo que viene es otra cosa, y se entregaban a Google, se entregaban a las plataformas, negociaban. O sea, digo, tampoco hubo un señalamiento con el salame que no llevó adelante esas cosas y que ocupó un cargo, ¿no? Soy claro en lo que te estoy diciendo. Sí, o sea, sí, si no hay una revisión, si no decimos, vos decís, sobran tecnologías, sí, claro. Pero esas tecnologías se usaron para otra cosa, se usaron para el entreguismo, se usaron para no profundizarlas. Hubo un gobierno cagón que entregó absolutamente todo, ¿no? Mirá. Y eso lo hicimos nosotros, no le podemos echar la culpa a nadie, digo, ¿no?
Acá no Sí, hay malicia totalmente. de las Yo- empresas, ¿viste? Porque siempre estamos, bueno, empresas extranjeras. No, como decía Evita, el cipayo que nos entrega desde adentro. No, perdón, no fue Evita. Sí, El totalmente. Jaureche. El cipayo que nos entrega de adentro. Cuando le decíamos, che, esta es la TDA, y los tipos decían no, y después vos vas y ves la televisión, ese sistema funcionando en otros países, cuando te decían hay que hacer correo compra, cuando te decían la cantidad de barbaridades, cuando metían Google en Tecnópolis, o sea, todas esas cosas las hicimos nosotros. O sea, hay que contárselo a la gente, porque si no la gente cree que son todos los malos, son los otros. No, también fuimos nosotros los que hicimos eso. Y muchos que fuimos y advertimos, vos hablabas de la Escuela General de Gobierno recién. Bueno, eso también lo hicimos nosotros. O sea, vos decís bien, mal. Eso funcionó y funcionó espectacular y entró una tecnología que si capacitaba a 1000 tipos, después capacitaba a 50.000. O sea, se hicieron cosas bien y se hicieron cosas muy mal, pero hay que contar toda la película. Sí, por eso yo insisto en esta cuestión. A veces me arrepiento mucho de no haber dicho de otra forma, mucho más duro, haber llevado otras propuestas, haber plantado algunas otras ideas cuando estuvimos más cercanos a toda esta cuestión y bueno, a veces lo mastico, lo magullo ahí con la almohada, y entonces por eso digo esto. Si la ventana de oportunidad se vuelve a abrir, no tenemos que ser ingenuos, porque acá la cuestión es que el mundo va cambiando rápidamente, ¿no? Si de repente hay un informe de Naciones Unidas que están mostrando que este tipo de tecnologías acompañan procesos tan complicados como la liberación de tal cosa, pero también un genocidio, y bueno, entonces es una bola al aire, una moneda al aire que te toca lo que te toca, y si vos no tenés tu tecnología propia, estás en una situación muy problemática. La respuesta que también te quería dar, y les quería dar por la intervención anterior, es, claramente, nosotros, si tenemos la posibilidad de mandar cualquier tipo de mensaje o tener una comunicación en tiempo real con este tipo de tecnología de acá a Hong Kong, a Italia o cualquier otro país del mundo, tenemos la posibilidad de elegir qué pasa con el pavimento de la puerta de mi casa. Entonces hay que empezar a plantear la participación política desde las cuestiones más elementales. Entonces, acá la cuestión sería ver que nosotros afianzamos la soberanía popular si permitimos, habilitamos los canales tecnológicos para que la gente pueda decidir sobre las cuestiones más pedestres. Claro que si uno va a definir en un barrio, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba pensando, ¿no? En la reforma de Santa Fe ahora, le quieren dar autonomía a la ciudad de Rosario, como si eso resolviera algo. Lo que necesitamos resolver es que la gente pueda definir qué es lo que quiere hacer con determinadas cosas. Por ejemplo, la educación pública. Si prefiere mandar a sus hijos o si quiere tener algunas cuestiones, qué pasa con la llegada del gas, qué pasa con la electricidad, ese tipo de cuestiones que están a la mano de cada una de nuestras personas. El sistema de representación política tal como está es un problemón, porque básicamente, sea de cualquier partido, cuando llegan a ese lugar y encima están 4, 5, 2, la cantidad de años que sean, se transforman en otra cosa y dejan de mirar lo que representaban. Es muy difícil eso. Yo creo que habría que migrar a un sistema en donde vos no necesitas un representante cada tanto. Vos lo que necesitas es trabajar por iniciativas, ¿no? Nosotros, en vez de tener formatos de democracia semidirecta, en donde la gente finalmente hace una iniciativa popular o hace alguna cuestión, nosotros necesitamos cambiar el sistema. De vez en cuando, porque la situación que estás resolviendo lo amerita, tenés un representante largo y lo elegís vos. No lo elige cualquiera. Entonces empezás a elegir muchísimas otras cosas. Hasta la situación radicalizada en donde la chica que vende los pañuelos, Max, se vería mucho mejor representada si nosotros elegimos a nuestros representantes por sorteo. Y ahí todos nos daríamos cuenta de que finalmente pueden elegir, por ejemplo, a una chica que vive en una villa. O que pueden elegir a uno que estuvo preso. Y te puedo asegurar que serían mucho más dignos y serían mucho más inteligentes y mucho más efectivos un tipo que, por ejemplo, a los 12 años no pudo ir a la escuela y tuvo que salir a laburar y sabe hacer una casa y se hizo su propia casa. Ese tipo, cualquiera de los ejemplos anteriores, es mucho mejor que lo que tenemos hoy. No tengo duda. Entonces, me están haciendo señas por todos lados porque se me termina el programa. Escúchame. Ahí en esa cuestión, cierro con esto, ahí en esa cuestión nosotros nos haríamos cargo del bienestar de cualquiera de las personas que viven en esta sociedad. Claro.
Claro, claro, y ese es el tema, que no nos hacemos cargo de nada. Ariel, gracias por la salida del Muchas domingo, gracias. gracias por venirte a tomar un mate virtual y bueno, un saludo grande a la familia y nos vemos el domingo que viene. Te mando un abrazo enorme. Gracias, suerte. Saluda a la audiencia. Podés gritar, llorar, cantar, amar, vas a perder igual.